Existen en Culiacán un sinfín de lugares y monumentos que se han convertido en referencias para orientarse en la ciudad. Aunque casi en su totalidad la urbe cuenta con señalamientos y las calles principales cuentan con nombres, hay lugares y monumentos que son el punto de ubicación predilecto de los culiacanenses a la hora de orientar a foráneos. Sin embargo, hay algunos sitios que se han convertido icónicos en la ciudad y que han adoptado nombres muy diferentes a los oficiales. Algunos con la idea de diferenciarlos de otros monumentos parecidos, otros para no confundirlos con sus locaciones anteriores y en otros casos solo por diversión. Pero este caso es muy particular, ya que este lugar sigue siendo mencionado por el antiguo nombre de un monumento que tiene más de 35 años que fue retirado de este lugar. Y día a día los culichis lo usan como referencia por su antiguo nombre, o mejor dicho, apodo. Hablemos de Culiacán, hablemos de La Canasta. La Fuente de la Amistad fue un monumento instaurado en Culiacán en los años 60 y fue rebautizado por los culiacanenses como La Canasta, y fue un punto de referencia para visitantes de otros lugares, pues estaba cerca de la estación del ferrocarril y de la llegada del lado de Guamúchil, Guasave y Los Mochis por la única carretera de ese tiempo, que era la Internacional. Esta fuente fue construida para recibir a las personas en su entrada a Culiacán. Fue una interesante construcción, de las más destacadas en nuestra ciudad en su época, pues se trataba de un paraboloide hiperbólico aproximadamente de 10 metros de altura. Arquitectura que trajo a nuestro país el famoso arquitecto español y padre del paraboloide hiperbólico, el señor Félix Candela Outeriño, reconocido a nivel mundial, quien estuvo en nuestra ciudad en los años 40 y fue maestro del arquitecto Jorge Molina Montes, quien realizó el diseño arquitectónico del Templo de la Lomita y otros edificios como La Estrella, que aún podemos observar, aunque se encuentra prácticamente abandonada desde hace ya varios años. La Fuente de la Amistad fue financiada por el Club Sembradores de Amistad, y quien decidió la construcción de este bello símbolo fue el señor Eustaquio de Nicolás Vera, quien dejó su natal España a la edad de 17 años para venirse a trabajar al puerto Veracruz a un negocio de telas y ropa. Después llegaría a Culiacán en el año de 1963 e ingresa al Club Rotario Culiacán, y en el año de 1964 comenzaría la construcción de la dichosa fuente de la mano de los arquitectos Gabriel Tirado Medina y Eduardo Batis Gagiola. Una de las principales características arquitectónicas del paraboloide hiperbólico es que, aun siendo una superficie curvada, se puede construir con líneas rectas, como se puede observar en la Fuente de la Amistad. Lo único que se tiene que hacer es ir variando el ángulo de inclinación de una recta que se mueve encima de otra curva. Es por eso que la Fuente de la Amistad fue más bien una escultura para simbolizar la amistad al visitante. Era un sitio lleno de flores y bancas para que la gente viniera a disfrutar de esta espectacular fuente y disfrutara también del sonido del agua al caer, que servía de inspiración para las parejitas que venían aquí a entretejer sus sueños e ilusiones o a discutir sus diferencias sentimentales. Frente a la glorieta había un parque llamado Jesucita Neda, que era muy transcurrido por las familias, ya que traían a sus niños a divertirse al parque, ya que había columpios, resbaladillas y no podían faltar los antojitos y raspados. Con el pasar de los años, La Canasta, como los culichis le llamaban, se fue convirtiendo en uno de los lugares más icónicos de la ciudad. Pero en el año de 1985, el centro de Sinaloa y la capital propiamente fueron víctimas de los embates del huracán Waldo, y aquella famosa canasta quedó destruida y convertida solo en un montón de fierros doblados. Fue así como en su lugar se erigió el ahora conocido monumento al último Tlatoani azteca. Culiacán, capital del estado, tiene varios edificios y monumentos que representan su historia y su tradición, tales como la Lomita, Catedral, la Plazuela Rosales, el Santuario, la Plazuela Obregón, el Parque Revolución, el Palacio Municipal, Mercado Garmendia, entre otros. Además de todo ello, tenemos el Monumento a Cuauhtémoc, en una de las avenidas más transitadas de la ciudad, ubicado donde nace el Boulevard Francisco y Madero y la Avenida Insurgentes, e inicia la salida al norte de Culiacán.
En el año de 1986 se situó donde se encontraba la famosa canasta, el monumento a Cuauhtémoc. En ese tiempo se habló mucho de su forma desproporcionada. Después se supo que fue diseñada por el escultor Rolando Arjona Amabilis, autor de varias obras en nuestra ciudad. Entre sus obras más destacadas se encuentran el mosaico del Parque Revolución, al igual que el mosaico del Parque Cívico Constitución, mejor conocido como el Parque de los Animales, por su cercanía con el zoológico, y sobre todo una obra cumbre para muchos lugareños, la identificada como La Locha, Madre Tierra o Madre Naturaleza. Para muchos culiacanenses, el escuchar el nombre Rolando Arjona podrá simbolizar una de las avenidas más populares de nuestra ciudad, justificando por supuesto nuestra falta de conocimiento, pero hablan más de él las obras de arte que nos regaló para embellecer aún más nuestra ciudad. Su nombre debiera ser recordado en los festejos aniversarios de Culiacán por su legado en murales, esculturas y monumentos históricos que dan testimonio para nuestra ciudad. Rolando Arjona Amabilis es un caso de mexicanos excepcionales, talentosos y versátiles, que gracias a su dedicación, a su esfuerzo y a su arte, logró impactar en diferentes áreas del país. Nacido en Yucatán, hijo de Manuel Arjona Correa y doña María Amabilis Cámara. No es sinaloense, pero gran parte de su obra quedó en documentos, calles y edificios del estado, con una pasión reverente a la historia y cultura regional. En 1958 diseñó el escudo oficial del estado de Sinaloa y fue el creador también de los escudos municipales de Culiacán, Mazatlán y Cozalá. Perteneció a la vieja escuela de muralistas mexicanos. En Culiacán, uno de sus murales más visitados es el del Parque Revolución, construido en 1960 en mosaico de vidrio. También creó en 1958 el mural de la Plaza del Centro Cívico Constitución. El último mural creado por Rolando Arjona en Culiacán lleva por nombre Códice de la Nación Mexicana y se encuentra actualmente en el Archivo Histórico de Sinaloa, ubicado por la calle Rosales. Este mural fue creado en el año 2009 en los festejos del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana. Dicho con las palabras del artista, este fue uno de los 3 mejores murales que he logrado. No por lo bien logrado, sino porque expresa algo de lo más interno de mi ser, declaró a sus 89 años a un periódico local. En 1959, en Mazatlán, hizo un pequeño mural en la glorieta del Paseo o Las Altas, con escudos de Sinaloa y Mazatlán. Entre las esculturas, la más popular en Culiacán es La Locha, nombre que con singular creatividad humorística los culiacanenses le adjudicarían a la obra que Rolando Arjona bautizó como La Madre Tierra, que se encuentra actualmente aquí en el Parque Revolución, al centro de la ciudad. En 1964, Rolando Arjona creó la escultura de bronce del general Antonio Rosales montado a caballo, instalada en la plazuela Álvaro Obregón. Fue el creador de la escultura del dios Colzin, ubicado en los jardines afuera del Ayuntamiento de Culiacán. En el año 1982, en Mazatlán, realizó la escultura al estadista Genaro Estrada, que estuvo durante un tiempo en la glorieta El Camarón. Posteriormente fue devaluada durante varios años en bodega y finalmente instalada junto a la secundaria 3, que lleva su nombre, en la colonia Francisco Villa. En vida, Rolando Arjona recibió una gran cantidad de reconocimientos en estados donde dejó obras. El 8 de enero de 2003 recibió la Gran Orden del Mérito Autoral en el Palacio de Bellas Artes. Rolando Arjona falleció en Cancún el 26 de septiembre de 2014, la misma semana que se celebra el aniversario de la fundación de la ciudad de Culiacán. Por su entrañable amor a Sinaloa y su gran legado en Culiacán, sería importante que como culiacanenses promovamos y honremos aún más el trabajo de este gran hombre, que nos aportó grandes obras artísticas, dignificando la historia de Sinaloa en cada una de ellas. Esta glorieta, que la mayoría de los culiacanenses siguen llamando La Canasta, en costumbre a la anterior obra instaurada en este lugar, es uno de los puntos más traficados de la ciudad. Se calcula que a diario transitan por este lugar más de 50,000 vehículos. Por alguna extraña razón, el monumento a Cuauhtémoc no termina de encajar en el gusto de los culichis, ya que constantemente es llamada despectivamente
como la estatua del indio. Y eso sí bien le va, porque son muchos más los que dicen, ahí nos vemos por la canasta, o está por el rumbo de la canasta, haciendo alusión a la antigua fuente de la amistad. ¿Usted sabe dónde se encuentra la canasta? Sí, ¿Y sabe por qué se llama la canasta? porque había una estructura como canasta antes. El huracán Waldo la habló y hizo el monumento de Cuauhtémoc. Ah, muy bien. ¿Y qué le gusta, cómo le gusta más? ¿Cómo se ve ahora como el monumento de Cuauhtémoc o como se miraba antes como la canasta? Pues yo ya conocí de niño de canasta, me gusta más de canasta. ¿Usted sabe quién es Rolando Arjona? Ese muralista, ¿no? Ah, así es. El muralista. ¿Usted ubica la canasta? Sí, claro que sí, pues yo de plebe, cuando tenía unos 6, 7 años, recuerdo que todos los días cruzaba por ahí para irme a la escuela al Anatolio Ortega, ahí estudiaba en la Colonia Almada, y por ahí cruzaba todos los días y estaba un parquecito ahí a un lado de donde es ahí lo que es el Palacio de Gobierno. Y ahí me tocó conocer la canasta, hasta que llegó el ciclón, el Waldo, no sé cuál ciclón fue el que lo llegó y lo tumbó, y hasta ahí llegó la historia de la canasta. ¿Y sabe quién fue Rolando Arjona Amabilis? Sí, Rolando Arjona Amabilis, ese señor lo conocí personalmente aquí porque fue el que se encargó de hacer la mona, la locha, ese monumento que tenemos aquí a espalda de mí. Ese señor fue el que hizo ese monumento y también el monumento que está a un lado del Parque Revolución ahí, una pintura estructural que está allá a aquel lado. Él fue el encargado también de esa obra. Tengo 35 años aquí en este parque y sí, la mera verdad, me tocó verlo a ese señor. Y él vino porque me sentó a bolear y pues ahí estaba donde estaba la locha. Y empezó a estar viendo la mona y fue donde me dijo él que ese monumento, fue donde me dijo él qué representa. Y ese monumento representa las raíces de Sinaloa, porque en ella se refleja lo que produce Sinaloa, lo que son las hortalizas, todas esas venas que se ven en el cuerpo son los ríos de Sinaloa. Este es el proyecto, me lo pasó el señor personalmente, me dijo lo que significaba la mona y de ahí fue que lo aprendí lo que era. La inolvidable canasta sigue viviendo dentro del corazón de los culichis, que no pierden la esperanza de que algún funcionario público la traiga de vuelta como muchos han prometido en el pasado. ¿Será? Por lo pronto, seguirá viviendo nuestra memoria y, por supuesto, mencionada a diario como uno de los puntos de referencia más importantes y emblemáticos de la ciudad, como si nunca se hubiera ido.